la utilización de los juegos hoy trasciende, digo, es un impacto cultural, digo, yo trabajo como coordinador de videojuegos del Ministerio de Cultura de la Nación también, aparte de mi trabajo en la Fundación, y la realidad es que el aspecto cultural que tienen los videojuegos, bueno, como te decía recién, trasciende, digamos, no solo el entretenimiento o el mero ocio, digamos, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí nosotros empezamos a trabajar con distintos profesionales y distintas líneas de trabajo que tiene la Fundación, ¿no? Entre ellas una, como vos planteabas recién, la línea de salud, que me interesaba puntualizar en eso por obviamente la temática del programa y obviamente mostrando, digamos, esta diversidad o esta aplicación que tienen los videojuegos a través de su interacción, digamos, ¿no? Porque un poco el aspecto interesante es la relación del jugador con el juego y lo que se da a través de la interacción, digo, ¿no? Eso trasciende como, o tiene ese aditamento más allá de otras industrias culturales, ¿no? Ahora, había un aspecto, estuve leyendo bastante respecto a todo este tema, de que nosotros estamos realmente invadidos por el mundo respecto a este tema y lo que es la industria, el desarrollo, lo que ustedes están haciendo también con la misma calidad seguramente. ¿Cómo se compatibiliza una cosa con otra y cómo se llega a la gente como para decir, mirá, nosotros también tenemos una industria de estas características? Bueno, la realidad es que la industria en Argentina tiene alrededor más o menos de la industria del desarrollo, ¿no? Tiene alrededor de 20 años y un poco tiene que ver también con el sentido. Hubo 15 años de servicio hacia afuera, ¿no? Entonces eso lo que hizo fue no lograr una identidad del desarrollo, digo, ¿no? Tomando siempre el videojuego como un bien cultural. Si uno toma el videojuego como un bien cultural, se empieza a dar cuenta que a través de eso uno puede lograr identidad, ¿no? Entonces, un poco lo que estamos en esta última etapa, hace 5 años más o menos, es el hecho de buscar buscar esa identidad del desarrollo latinoamericano. Eso lo que hace es que en el mundo incluso se esté mirando, sobre todo Latinoamérica, ¿no? ¿Por qué? Porque en Latinoamérica está la capacidad de hacerlo, la capacidad creativa, lo que falta es la capacidad productiva un poco es un poco el acompañamiento del Estado, es el acompañamiento de inversiones, un montón de cuestiones en realidad que hoy en el día son muy viables, digamos, ¿no? Empiezan a surgir, empiezan a crecer muchas empresas, bueno, un poco tiene que ver con esa instancia en la que estamos hoy. La realidad es que la calidad que podemos lograr es muy buena, ¿no? Obviamente nos falta un montón de profesionalización también, y ahí viene un poco ese aspecto de formación y de trabajo en conjunto, no solo con el ámbito educativo, sino con el Estado e incluso los privados, digo. Ahí empieza esa triada, digamos, que hay que empezar a pasar, como pasaron en otras industrias. En realidad no tenemos que hacer nada más que ver eso con la particularidad de la nuestra, ¿no? Pero la realidad es que estamos en esa cuestión y creo que hoy Latinoamérica es un continente que para los videojuegos es la estrella, podemos decir, o del hecho de que en otros continentes, digamos, las cartas ya están jugadas. En este continente lo que está pasando un poco es que se ve esa capacidad, se ve la posibilidad y a partir de ahí, bueno, nada, hay que empezar a trabajar en conjunto. Lo que mencionaste en algún momento fue un aspecto que me parece que es fundamental en todo esto, que es la creatividad. Y la creatividad tiene mucho que ver con el origen. Entonces, cuando uno piensa en lo que viene de afuera, uno dice, bueno, todo esto, toda la creatividad de las cosas que vienen en los videojuegos se basa fundamentalmente en la idiosincrasia, en los juegos y en las ideas que vienen de afuera, sustancialmente basadas en lo que es la mentalidad extranjera. En cambio, acá en nuestro país tendríamos que aplicar, o se aplica, lo que es la mentalidad argentina, lo que se está queriendo imponer como marca argentina, o no industria argentina, sino marca argentina. Es decir, ¿cómo se logra eso y hacia dónde se tiende o cómo hacen? Bueno, los videojuegos tienen como producto cultural o bien cultural, en realidad hay varias cuestiones que tienen que ver con la comunicación. Cuando uno va a lo intrínseco del videojuego o a lo más íntimo del videojuego está el diseño lúdico, la disciplina del game design, digamos, del diseño lúdico. Lo interesante de eso es que es el alma del juego, el game design. El game design es lo que pasa dentro, ¿no? Y eso está asociado con el diseño de las mecánicas del juego, por ejemplo. Entonces, yo estuve como un poco viendo, estando muy atento sobre esas mecánicas y cuáles son las mecánicas más recurrentes que elige el desarrollador latinoamericano. Y en el caso del foco más que nada en Argentina. Y me llevé una sorpresa interesante y que es muy para analizar y que siempre lo comento, que tiene que ver con la resolución de puzzles, ¿no? O sea, el concepto de esto de salir de un problema parece que es una idiosincrasia que tiene que ver con nuestro país, ¿no? Porque parece que a través de esa solución de puzzles o de juegos de ingenio, si uno quiere, como una categoría, uno se da cuenta que a través es como la gran elección que hacen los desarrolladores independientes, ¿no? Teniendo
en cuenta que el desarrollo independiente está asociado con la libertad total creativa, digamos, ¿no? No tiene que ver tanto con la inversión que le pongan al juego que uno hace, sino en la creación tener esa libertad creativa. Cuando hay una gran libertad creativa, ahí es donde aparece el diseño independiente. Y en el diseño independiente es tendiente a elegir este tipo de resolución de mecánicas de juego. Y es interesante porque uno hace un paralelismo con eso y dice, bueno, en Argentina evidentemente lo que nos gusta es resolver problemas. Y a través de esa resolución de problemas, bueno, empiezan a haber un montón de cosas. Digo, un videojuego tiene un guión, tiene música, tiene un montón de aspectos de otras disciplinas que también se ven expresadas a través de esa idiosincrasia que vos planteás y que obviamente tienen la posibilidad de comunicar no solo de un lado, sino de varias disciplinas y de varios aspectos audiovisuales, si se quiere, y después por otro lado con este aliciente que yo te decía, que es el hecho de la interactividad, ¿no? Donde el jugador le da un sentido al videojuego en base a lo que está jugando también, ¿no? Entonces empieza a pasar que esa idiosincrasia se vuelve un poco más global y más específica en el caso de cada jugador, porque la interpretación de un videojuego es mucho más compleja que la interpretación de repente de una película o una serie, porque uno tiene un involucramiento totalmente distinto por esa interactividad. La creatividad en este aspecto, y sobre todo por lo que uno está viendo respecto a los videojuegos, ¿no se puede controlar, por ejemplo, la violencia que existe en muchos de ellos y que son consumidos por los chicos? Bueno, la Fundación viene un poco también una de las grandes cosas que hacemos nosotros en la Fundación y que yo más disfruto es conversar con los padres. Tenemos, a veces, ahí está el psicólogo de la Fundación, se llama Germán Benedito, que trabajamos mucho con las tecnoadicciones, por ejemplo, ¿no? Tocando ciertos temas que tienen que ver con el estigma de los videojuegos, ¿no? Y claramente sí, obviamente es algo que se puede trabajar. De por sí, incluso hablando del desarrollo local, la verdad que la violencia en el desarrollo local no es un gran motivo de elección de los desarrolladores. Entonces, de repente uno se empieza a dar que lo cultural también está afectado de eso. Y no solo desde adentro de los videojuegos, tiene que ver con lo cultural en general de las personas. Me parece que los videojuegos son un espacio de expresión, cuando uno los hace y cuando uno los juega. Por eso existe el fenómeno de los youtubers, la realidad es esa, es porque es una actividad performática. O sea, alguien se está expresando a través de lo que juega, digamos, no es nuevo eso, esto pasa hace 50.000 años. Entonces, la realidad es esa, uno empieza a ver el sentido del juego en sí y si empieza a analizarlos de ese lado, se empieza a dar cuenta que es un reflejo, la violencia es un reflejo de expresión y que tiene que ver en un montón de aspectos que tienen que ver con involucrar a la sociedad, la realidad es esa. Nosotros, como te digo, la Fundación trabajamos mucho ese aspecto y sobre todo desde el ámbito de los valores de la comunidad. La comunidad de desarrolladores de videojuegos es excelente, los valores que tienen son excelentes y sobre todo, fomentando esos valores me parece que es la mejor manera de trabajar eso. Obviamente también responde a un sentido comercial, ¿no? La violencia, me parece que pasa por ahí. Yo generalmente interpelo a los desarrolladores y les digo, mira, si la violencia es la única creatividad que se te ocurre, estamos muertos. Porque la verdad hay un montón de cosas para hacer, ¿no? Y no caer en la violencia. La pregunta viene ahora con dos palabras solamente. ¿Qué es lo óptimo y qué es lo posible? En relación al desarrollo, lo óptimo, cuando se habla de calidad de un videojuego es medio difícil, porque si uno lo toma del lado artístico es complejo, ¿no? Para mí lo óptimo es cuando el diseñador del juego logra estar conforme con la experiencia del jugador que logró. Eso es lo óptimo. Para mí cuando se habla de un producto de calidad tiene que ver con eso, con respetar la expresión de ese producto, ¿no? Después no importa si el diseño de tal personaje es mejor o porque es más nítido que otro, no tiene que ver con eso, la calidad tiene que ver con la real expresión sobre todo del diseñador del juego, y en el caso del diseño estamos hablando también de todos los que participan en el videojuego, porque todos hacen un aporte creativo, ¿no? Y ahí, se expresan todos. Y lo viable, lo posible, yo creo que se está logrando hacer eso. O por lo menos es tendiente a esa situación, ¿no? Creo que en Argentina lo que está pasando es que esto es realmente una posibilidad de profesión, de dedicarse a eso. Lo que está pasando es que muchos desarrolladores independientes les cuesta, ¿no? El primer financiamiento en la producción del videojuego, el videojuego no tiene una producción lineal, es circular, entonces la preproducción del videojuego te genera mucho riesgo y la inversión privada no llega ahí. Entonces el Estado es donde tiene que estar ahí, las instituciones educativas, un poco este trabajo en conjunto para poder lograr que ese desarrollador pueda salir de ese estadio y lograr conseguir inversión afuera, porque es muy viable, digamos, no hay que ser un gurú para darse cuenta que la industria tiene un gran potencial y los números son muy favorables. Mi estimado amigo, seguí creando juegos. No, sí, obvio, eso seguro. Y gracias por venir. No, pero gracias a ustedes, de vuelta para por lo menos para ilustrar a nuestros televidentes. Pero por favor. Muchas gracias por estar. Gracias a ustedes. En cuanto ustedes no se vayan, que tenemos otro tema interesante para compartir con todos ustedes. Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar
Fundación DPT, potenciamos el talento.